Hola a todos, este es el tercer intento de vídeo que hago, a ver si ya por fin me respeta la tecnología. Antes de nada deciros que podéis visitar la web saluscarnis.com, donde hay materiales que a lo mejor os pueden ayudar. Os podéis suscribir para recibir el blog, os podéis suscribir a este canal, recordad darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos en el dispositivo que utilicéis. También podéis compartirlo, hacer comentarios de si os ha gustado o no, o sugerencias o dudas que tengáis, siempre dentro del respeto, no haters, por favor. Y luego también podéis darle a like. Todas estas cosas ayudan a que el algoritmo famoso de YouTube distribuya los contenidos y llegue a más personas. Y entonces prometí que iba a subir vídeos sobre la primera homilía del Papa que dio el viernes al colegio cardenalicio en la misa privada que tuvieron, y es verdaderamente muy bonita. Entonces, lo primero es que dice a través del ministerio de Pedro. Es muy bonito esta expresión, ¿no? ver el papado como un ministerio y el ministerio petrino, ¿no? Por eso este papa no es el sucesor del Papa Francisco, sí en cuanto que va después, pero es verdaderamente sucesor de San Pedro, que es al que Cristo lo llamó Pedro, lo llamó piedra y le confirió este ministerio petrino de consolidar a los hermanos en la fe y ser una roca para los creyentes. Entonces es muy bonito que utilice esta expresión ministerio de Pedro. Dice, ustedes me han llamado a cargar esa cruz. O sea, que quien entienda que el ministerio petrino es un honor, hombre, es un honor que Cristo te llame a servir así, pero no con ínfulas, creyéndote a alguien y persiguiendo cargos y deseándolos, ¿no? En este caso, un ministerio. Cuando las personas hablan del papado como un cargo, pues eso denota una concepción bastante secular del término. Entonces, cargar esa cruz, el Papa está entendiendo que es una responsabilidad grande que le va a traer penas, sufrimientos, redentores y salvadores, ¿no? Que es como Cristo salvó y redimió fue en la cruz, y a ser bendecido con esta misión. Si os dais cuenta, a nosotros nos bendicen en forma de cruz los ministros, bien con la bendición simple, bien con la bendición con el Santísimo, bendicen en forma de cruz. Los padres a los hijos bendicen en forma de cruz. Es decir, para nosotros la cruz es una bendición. Solemos decir, ¡ay, qué bendición!, cuando es algo bonito que nos gusta, ¡oh, qué cruz!, cuando es algo que hay que soportar. Bueno, pues es un poco verdad también, pero realmente a nosotros la bendición grande, la filiación divina, todos los tesoros de la salvación nos viene por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la cruz es fuente de bendición. Y entonces dice, sé que puedo contar con todos y cada uno de ustedes, se está dirigiendo al colegio de cardenales, para caminar conmigo. O sea, son los cardenales los que tienen que caminar con el sumo pontífice, que es la cabeza de la iglesia. Mientras continuamos como iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Comunidad de amigos de Jesús, creyentes, anunciando la buena nueva y proclamando el evangelio. Es decir, ¿cómo se camina? ¿Cómo se es iglesia? Anunciando una misión, la dimensión misionera que tanto ha subrayado nuestro querido Papa Francisco. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la identidad de los creyentes que son amigos de Jesús? Somos personas que creen, y no en cualquier cosa, sino en Jesús, y amigos de Jesús. Amistad se tiene con quien se conoce, no con ideas. Las ideas
puedes pensarlas, reflexionarlas, pero tú te relacionas con personas y tus amigos son personas. Entonces, continúa con Mateo 16:16. Tú eres el Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo. Yo creo que él de viva voz dijo Cristo en italiano, pero no lo recuerdo bien. En cualquier caso, Cristo y Mesías son sinónimos para ungido. El Hijo de Dios vivo, Mateo 16:16. Dice que Pedro expresa en síntesis el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Fijaos qué bonito. De esto hay otro vídeo en el que hablé de qué es lo que se espera de un papa. Y esta idea que también entraba en el vídeo la podéis encontrar, no me repito, en el número 888 y siguientes, en la misión de los obispos, porque el Papa es obispo de Roma, la misión que tienen los obispos de enseñar en este caso. Entonces, es un patrimonio que es algo que tú recibes, bien recibes de tus padres, una herencia, una cultura. El país tiene un patrimonio, su historia, sus tradiciones, su lengua, su literatura, su cultura, sus monumentos, el arte. Por eso hay una entidad patrimonio nacional que se encarga de cuidar el patrimonio de un país, ¿no? Es algo que tú recibes y cuidas. Pues así se refiere el Papa León XIV a que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es esta síntesis del patrimonio que la Iglesia recibe. O sea, que este patrimonio va de tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, de Cristo. El patrimonio que guarda la Iglesia va sobre Cristo. Y dice, desde hace 2000 años, es decir, el patrimonio que Cristo nos revela, porque si Cristo no nos lo revela, algunas cosas llegaríamos, como dice la Iglesia, pero otras con mucha dificultad, además llegaríamos, pero otras que Dios es trino, como no te lo revele. Y dice que la Iglesia desde hace 2000 años, a través de la sucesión apostólica, es decir, Pedro, y papa, así hasta el 200 y pico, que es el nuestro de ahora, León XIV, no sé qué número de papa es, el 200 y pico, no me acuerdo. Eso es sucesión apostólica, una gran cadena de transmisores y custodios de este patrimonio que versa sobre Jesucristo. Y dice... Entonces, la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite este patrimonio que va de Jesucristo. Lo custodia, lo cuida, lo defiende, profundiza. Esto se ve muy bien este año, que es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, donde se profundiza sobre la filiación divina de Cristo y se llega a la formulación homoousios y todo esto. Eso no es novedad. La Iglesia no innova, el patrimonio lo recibe, patrimonio es el que es, y lo profundiza. Profundiza es que pues reflexiona sobre ello para entenderlo mejor. Es siempre lo mismo, pero se profundiza para entenderlo mejor. Y esta es la misión de enseñanza de la Iglesia, porque uno no conoce lo que no ama. Cuanto más amas una cosa, más conoces una cosa, más la amas, ¿no? Y también para eso existe la teología, para reflexionar. Lo que pasa es que la teología reflexiona siempre en los límites del magisterio, los que nos dedicamos a la teología somos teólogos de la Iglesia Católica, no de nuestras teorías. Entonces, en los márgenes que da,
Por ejemplo, en la unción, pues hay Cristo recibe en el Jordán, desciende sobre él el Espíritu Santo. Esto está dicho en los Evangelios. Bueno, pues hay más o menos dos maneras de entender esto dentro del misterio de la cristología. Cómo se entiende, cómo incide esta unción que recibe Cristo en el Jordán en su humanidad, y entonces hay dos maneras más o menos resumidamente de explicar esta unción. Bueno, pues ahí el magisterio que nos dice que tienes que creer que Cristo iba al río Jordán y ha recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo aplicas el asunto? Ya es una cuestión teológica, ¿no? Bueno, pues se puede profundizar en cosas que no están, que están abiertas dentro de los márgenes de la Iglesia, o profundizar en cuestiones que están cerradas. Pues María Inmaculada es inmaculada, ciertamente, está definido por la Iglesia, bueno, pero podemos explicarlo, volver a explicarlo de una manera, por aquí y por allá, para intentar reflexionar sobre nuevos aspectos y profundizar en la fe. Entonces, la custodia este patrimonio, la Iglesia a través de la sucesión apostólica profundiza en él y lo transmite de generación en generación a través de la sucesión apostólica. Y a continuación dice León XIV, Jesús es el Cristo. Esto en el Tratado de Cristología, quien ha estudiado la Cristología del siglo XIX y tal, principios del XX, sabe que Jesús, hablan de Jesús muchas veces, no siempre tiene que ser así, pero a veces con el nombre de Jesús se habla más de su humanidad, se incide más en su humanidad. Con el título de Cristo se incide más en su divinidad. Entonces es bonito porque dice Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, el Hijo de Dios vivo, Hijo de Dios. Es decir, el único Salvador. Esto es muy importante porque la Iglesia sacó un documento que la llamamos comúnmente la Dominus Jesu, ¿no? Entonces, este documento llamado Dominus Jesu, el Señor Jesús, es un documento que es muy bonito, muy recomendable de leer, que viene a decir que muchas son las religiones que intentan llegar a Dios, como, ¿no? Que sería, pues aquí se inserta el diálogo interreligioso de la Iglesia, las religiones no cristianas, con las que la Iglesia está llamada a dialogar, y muchos también, no tantos, pero son pues las denominaciones cristianas, es decir, confesiones cristianas pero no católicas, y ahí se inserta el diálogo ecuménico de la Iglesia, ¿no? Pero dice este documento que cosas buenas, etcétera, pero que el único que salva es Jesucristo. Es decir, que si un musulmán se va al cielo es porque él se ha conformado de alguna manera con Cristo y Cristo lo salva. Esto es así. Este documento, la Dominus Jesu, es lo que dice. Entonces aquí el Papa está diciendo: el único Salvador, el único que salva es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? Y el que nos revela el rostro del Padre, ¿no? Dios es invisible, a Dios nadie lo ha visto jamás, es el Hijo único el que lo ha dado a conocer, nos dice el Evangelio de San Juan. ¿Cómo nos lo ha dado a conocer? Pues porque se ha hecho carne, y como Dios se ha hecho carne en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha encarnado, nosotros con estos ojos que tenemos hemos podido verlo, ¿no? Entonces nos lo han transmitido unos testigos oculares, de ahí tan importante que cuando muere Judas eligen a uno que estuvo desde el principio, y dicen desde el Jordán hasta la ascensión, que ha testimoniado todos los misterios públicos en carne de Cristo, como testigos oculares, ¿no? Muy bonito. Y entonces aquí el Papa dice
el único Salvador que revela el rostro del Padre, ¿no? Esto se hace muy patente en la cruz porque ahí vemos el amor del Padre expresado plásticamente en la carne del Hijo. Entonces sigue el Papa: en él Dios, para hacerse cercano a los hombres, ¿no? Para condescender y poder hablar al nivel de los hombres, porque a Dios nosotros no lo podemos entender, nos tiene que hablar de una manera que nosotros entendamos. Entonces hizo hombre para comunicarnos su salvación de naturaleza humana a naturaleza humana. Entonces, para hacerse cerca, como verbo no podía, no tenía ni alma ni carne, ni alma ni cuerpo. Entonces se hace carne se hace hombre para poder darnos en nuestro lenguaje, alma, cuerpo, esta salvación. Entonces, en él, Dios Padre, en Cristo, para hacerse cercano a los hombres, se ha revelado, ¿no?, por la encarnación a nosotros en los ojos confiados de un niño, en Belén, Dios que se encarna, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre, es decir, Cristo hombre, que va progresando en las edades del hombre hasta aparecerse a los suyos después de la resurrección, glorificado, resucitado, con su cuerpo glorioso. O sea, el Papa está acentuando la humanidad de Cristo, la encarnación de Dios. Nos ha mostrado así un modelo de humanidad santa, ¿no? Como decía Santa Clara: mírate en este espejo, la humanidad de Cristo te está diciendo que tú en tu humanidad puedes ser santo, porque el Verbo, que era santo como Dios, ¿no? Y eso no podemos imitarlo nosotros, no somos el Verbo, pero sí somos alma y cuerpo, y como Él lo ha asumido y lo ha santificado, nosotros podemos hacer su mismo camino, que todos podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno, el cielo, que sin embargo supera todos nuestros límites y capacidades. Es decir, que si Dios no te da la gracia, pues nuestra capacidad humana no puede alcanzar ese objetivo celeste. Y luego dice Pedro, en su respuesta asume ambas cosas: el don de Dios y el camino que se debe, es una obligación, recorrer para dejarse transformar. Ahí tú te dejas transformar por la obra de Dios, el Espíritu en ti, pero debes hacer un camino, es decir, dice, dimensiones inseparables de la salvación: fe y obras, fe y costumbres, fe y moral, confiadas a la Iglesia para que las anuncie por el bien de la humanidad. Dios, que te ha creado, sabe cómo funcionas y tiene las instrucciones para tu buen funcionamiento. Entonces, como Dios ha creado a la humanidad entera, las instrucciones de cómo funciona esa humanidad las tiene la Iglesia. Y entonces es lo que anuncia, porque el contenido de la revelación atañe a fe y costumbres. Y dice el Papa, nos la confía a nosotros, tiene delante los cardenales, que en la mayoría son obispos, que son los que custodian, como hemos dicho, virtud de la sucesión apostólica, el patrimonio del que ha hablado antes. Dios, de forma particular, al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los apóstoles, es decir, los papas, los cardenales, cuando han votado al Papa, si han sido dóciles al Espíritu, han votado al que Dios quería, porque el Espíritu Santo no elige al Papa, lo eligen hombres libres de secundar al Espíritu o no. Entonces, como a nosotros Dios nos habla también en las circunstancias, a través de las circunstancias de la vida, a través del voto, circunstancia de la vida, Dios ha llamado al Papa porque ha sido votado. Desde León XIV se ha sentido llamado. Dice, me confía este tesoro a mí, para que con su ayuda sea su fiel administrador. Entonces el Papa es el primero
que debe administrar como cabeza de la Iglesia este patrimonio del que estamos hablando, fe y costumbres, fe y moral. Y habla de la Iglesia, ¿no?, en favor de todo, no solo una parte, de todo el cuerpo místico. Y esta expresión en eclesiología es muy bonita. Igual que Jesús y Cristo puede servirse para acentuar más Jesús, la humanidad, Cristo, la divinidad, en el caso de la eclesiología, expresiones como pueblo de Dios afirman más la dimensión humana de la Iglesia, pues nosotros, ¿no?, los hombres que la formamos, y cuerpo místico habla más de esta dimensión sobrenatural que tiene la Iglesia y que excluye que sea una mera reunión humana de personas. Y la llama arca de salvación, ¿no? Esta imagen está muy presente en las catacumbas, en el arte paleocristiano, donde sale como una caja y ahí están metidos Noé y compañeros con los animales, ¿no?, que las aguas son el símbolo del bautismo que sepulta los pecados, y la Iglesia es esa gran arca de la salvación. Por eso los primeros cristianos la pintaban mucho así, la Iglesia representada como este gran arca de salvación que nos tiene a todos. También llama a la Iglesia el Papa León XIV faro que ilumina, muy bonito, casa que está puesta sobre el monte, ¿no?, que se ve muy bien. Y dice, no, y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones, que hemos visto estos días muy bien en estas bellas liturgias del Vaticano, sino por la santidad de sus miembros, es decir, como por las piedras vivas, ¿no?, que somos los cristianos. Es una idea también muy del cristianismo primitivo. Está muy presente en esta obra llamada El Pastor, que escribió un tal Hermas, que se sitúa en Roma, la literatura nacida en Roma, muy primigenia, y que habla de que los cristianos son estas piedras vivas que forman la Iglesia. Y a la pregunta de Jesús en el Evangelio, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre?, el Papa dice que se puede contestar de distintas maneras, que el mundo, entendiendo mundo no como el cosmos creado, bello de Dios, sino como lo que de mundo, de pagano, de perverso, de pecado tiene el mundo, ¿no?, mundo entendido como mundo, diablo y carne, con enemigos del cristiano, pues el mundo en este sentido peyorativo contesta como que Jesús es un personaje curioso, y dice, cuando su presencia se vuelve molesta por las instancias de honestidad, porque Cristo llama a vivir una vida honesta, y las exigencias morales que solicita. Es decir, el Papa está diciendo que Cristo exige una moral, que es esto que es patrimonio de la Iglesia. Y ante esta moral, pues ¿qué pasa? Que el mundo lo rechaza, tiende a rechazarlo, porque claro, si crees que Dios es Dios, si Cristo es Dios, lo que dice es verdad, pues te tienes que convertir y seguir la moral que predica la Iglesia. Y esto implica a veces cambiar de vida y no apetece, o no se tiene la fuerza. Y entonces pues se rechaza todo el pack, la moral y la Iglesia y a Cristo. También puede contestar como si Cristo fuera solo humano, de tal manera que ante las adversidades de la vida, la pasión, pues dejan solo a Cristo, porque en realidad como no es Dios no puede salvar, ¿no? Es otra manera de contestar. Y dice el Papa que son muchos los contextos donde la fe cristiana se tiene como un absurdo, se ridiculiza. Esto ha sido así desde el principio. Y Porfirio, un intelectual, decía, bueno, un poco
también Celso, todos estos intelectuales griegos o romanos, pues decían que la fe pues era una cuestión de pescadores y de viejecillas supersticiosas, ¿no? Y bueno, pues de aquí entra la apologética cristiana. Por ejemplo, contra Celso escribió Orígenes de Alejandría en el 200 y pico. Celso era anterior, pero escribe Orígenes en esa época para desmentir todas estas cuestiones, justificar la fe y dar un mensaje cristiano culto, intelectual, que pudiera responder a estas objeciones. Y por eso dice el Papa León XIV que es necesaria la misión, que se hace urgente para llevar a la fe. También dice que se puede contestar sobre quién es Jesús, pues diciendo que es un líder carismático, un superhombre, que muchos bautizados contestan también así, que en realidad viven un ateísmo práctico, ¿no? Lo de soy cristiano no practicante, que como dice un amigo mío, es como ser vegano y comer carne, ¿no? Pues lo mismo, él dice, no, si yo soy vegano, pero no practicante, pues lo mismo. Alude el Papa León XIV al Papa Francisco, subrayando, como tanto ha hecho el Papa Francisco, la dimensión evangelizadora, la necesidad que tiene la Iglesia de hacer misión. Dice el Papa León XIV, es fundamental hacerlo, ¿no? La misión, anunciar la fe gozosa del Salvador en el Salvador, antes que nada en nuestra relación personal con Él, es decir, uno que se encuentra con Él, rezar, estar en comunión con Él, relacionarse con Dios y en el compromiso con un camino de conversión, otra vez fe y moral a nivel personal y luego pues a nivel eclesial. Si no lo haces a nivel personal, pues no lo hace la Iglesia, que está formada de muchas personas. Si estas personas no cultivan su relación con las tres personas divinas y no llevan a cabo un plan de vida cristiana que conlleva una moral, de hecho, pues nada, no hay nada que hacer. Y luego finalmente va a citar a un santo mártir, obispo de Antioquía del siglo, muere en el 117 o por ahí, soy muy mala para las fechas, pero bueno, muy temprano como veis. San Ignacio de Antioquía. Le cita porque dice que el obispo de la Iglesia que está en Roma, el Papa, dice el Papa León XIV, llamada a presidir en la caridad la Iglesia Universal. Esto es una referencia a una carta, al prólogo de la carta que escribe Ignacio de Antioquía a la Iglesia de Roma. Y luego cita una carta muy famosa que se lee, la carta a los romanos, en el pasaje 4.1, muy famosa, se lee en el oficio de lecturas, dice San Ignacio de Antioquía, en ese momento seré verdaderamente discípulo de Cristo, cuando el mundo ya no verá más mi cuerpo. Está aludiendo a su martirio, ser engullido por las fieras, y entonces una vez se ha engullido por las fieras ya nadie verá ni siquiera su cuerpo porque se lo habrán comido las fieras. Y en este contexto martirial, de obispo mártir, dice que cualquiera que en la Iglesia ejercite un ministerio de autoridad, pues hay un compromiso en desaparecer para que permanezca Cristo, en hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final. Es decir, que en la Iglesia los que buscan cargos, y no ya cargos, sino en este caso ministerios, porque es más que un cargo, es un ministerio, un servicio, una llamada episcopal, por ejemplo, sin tener presente este contexto martirial, pues mal va. Si lo ve como, es que me van a nombrar no sé qué, ¿no?
pues lamentable. Entonces, cuando se vive así, pues llega desgastándose hasta el final, dice León XIV, hasta el final es la cruz, para que a nadie falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. La Iglesia evangeliza no para obligar a las personas a que crean en Jesucristo como único Salvador, sino para que puedan optar libremente si creen en Él o no, ¿no? De ahí la libertad religiosa. Y todo esto con la tierna intercesión de María, ¿no? Que es como madre. Las madres pues suelen caracterizarse por su ternura. Bueno, espero que el vídeo por fin a la tercera se haya grabado, que tengáis buena semana, cuarta semana de Pascua.